Aún no había despegado el avión, pero la dignidad de un hombre ya había sido robada delante de desconocidos. Todo por un asiento, pero que cargó con toda su vida. Marcus Ellis. Se quedó quieto en el frío aire de la mañana de Denver, donde el cielo estaba cargado de rocío, y la luz del sol apenas había rozado los altos paneles de cristal del aeropuerto. Pero dentro, una tormenta giraba lentamente. Nadie a su alrededor podía verla porque, desde fuera, Marcus no parecía nada más que un hombre negro común y corriente, con un polo azul marino, vaqueros oscuros y zapatillas blancas impecables. Un típico viajero, nada que merezca la pena mirar dos veces. Ni un reloj de lujo, ni una maleta de diseño, ni guardaespaldas, ninguna ayuda. Pero si supieran la verdad, si supieran que un hombre parado en la puerta B-22 era dueño de una empresa que valía cientos de millones de dólares. Si supieran que él era un importante accionista de la misma aerolínea que estaban a punto de contratar. Mosca, no lo habrían mirado como si fuera solo otra sombra en la multitud que se apresuraba. Marcus respiraba lentamente, tratando de estabilizar su pulso después. 3 días de conferencias consecutivas que duraron más allá de la medianoche. Reuniones, negociaciones, contratos para revisar todo apilándolos uno sobre otro como piedras presionando su pecho. Solo quería volver a Atlanta, inclinarse. Apoya la cabeza contra la ventana del asiento 2A, cierra los ojos y deja que el silencio. La mañana se tragó todo su cansancio. El 2A no era solo un asiento. Era una recompensa, un recordatorio para sí mismo. Lo lograste, Marcus, y él creía que una vez que, acomodado en ese asiento, todo finalmente se calmaría. Pero la paz tenía la costumbre de desaparecer en el momento exacto en que la gente más la necesitaba. Marcus entró al Sky Lounge, tomó un americano, se sentó junto a la ventana y observó a la multitud pasar como si fuera él. Corrientes móviles de una ciudad en miniatura. Leyó las noticias, hojeó un artículo sobre un CEO obligado a disculparse por un escándalo de sobreventa. Soltó una breve risa aguda. Nunca aprenden. La sonrisa sabía cansada. Entonces apareció el anuncio. El embarque para el vuelo 427 Atlanta ya está disponible. Comenzando. Marcus se levantó, recogió sus pensamientos dispersos y salió con el paso sereno y deliberado de alguien acostumbrado a ver el mundo desde una posición de control. Y fue entonces cuando la vio. Una mujer de unos 45 años, pequeña de Marco, pero llevándose consigo la arrogancia de alguien que creía en el aeropuerto era su propiedad privada. Un corte de pelo rubio impecable, una chaqueta color crema, un vestido perlado, pendientes. Parecía el tipo de persona que esperaba que el mundo inclinara la cabeza cada vez que se acercaba. Cuando Marcus pasó, ella lo miró por una fracción de segundo. Esa mirada, una mirada de reojo, apuñalada en un viejo recuerdo en su pecho, el recuerdo de días, cuando lo confundían con un asistente o un mensajero dentro de la misma oficina donde trabajaba. Construido. Pensó que había superado ese sentimiento, pero parece que el de ella siempre logró arañar las heridas que creía curadas. Su grupo de abordaje llamó. Marcus mostró su teléfono. El agente lo escaneó con una sonrisa. Entré en el puente de embarque. Inhalé el aire fresco que pasaba, sintiendo como si el cielo mismo hubiera abrió una puerta para ofrecerle el primer momento de tranquilidad de la semana. No tenía idea que en ese mismo instante ese silencio estaba a punto de desgarrarse como papel fino. Marcus entró en primera clase. El aroma del cuero de primera calidad, la suave iluminación dorada, el sonido del equipaje rodando y los cinturones de seguridad al ajustarse. Se giró hacia la segunda fila, asiento 2A, justo enfrente de él, pero su corazón se congeló. Su mente se sobresaltó. Alguien estaba sentado allí. No, por accidente, no por confusión. No es el tipo de error en el que alguien dice, oh, leí mal la fila. Ella, Susan Miller, la mujer que acababa de visto en la puerta, sentado con las piernas cruzadas en su asiento como si dos fueran un reliquia familiar. Su bolso descansaba cuidadosamente a su lado. Su teléfono estaba en su mano, y lo que golpeó a Marcus en el estómago fue su expresión. Ella lo miró con indiferencia. Lo miró durante exactamente 3 segundos. Sonrió débilmente, fríamente,
cortésmente hasta el punto de ser insultante, luego volvió a su teléfono como si nunca lo hubiera hecho. Existía. Marcus estaba allí. Durante unos segundos, no dijo nada. No porque tuviera miedo, sino por la sensación familiar, la sensación de que hombres como él vivieron toda su vida siendo subestimados, descartados, pasados por alto por su apariencia. Todo parecía elevarse. Desde el asiento 2A. Su asiento como una provocación silenciosa. Inhaló profundamente. Su voz era baja, firme, sin temblores ni prisas. Disculpe. Creo que se ha equivocado de asiento. Aquí 2A. Susan miró. Arriba. Volvió a sonreír, más delgada, más aguda. Estoy en el 2A. ¿Está seguro? Marcus se inclinó. Su cabeza. Estoy seguro de que mi boleto dice 2A. Susan levantó la pantalla de su teléfono como si presentaban pruebas irrefutables ante el tribunal. Véase aquí el punto 2A. Pero no era el punto 2A. Claramente 3C. Sin duda, Marcus habló despacio, evitando que se le saliera la voz. En la ira que había pasado toda una vida aprendiendo a contener. Míralo con atención. Eso es 3C. Susan frunció el ceño y soltó una suave risa. De esas que queman. La paciencia de cualquiera. No. Siempre me siento en la 2A. No puedo estar equivocado. Marcus sintió que el calor le subía por la espalda. Columna vertebral. Nadie tiene un asiento fijo en un avión. Quizás imprimieron mi boleto. Está mal, respondió Susan, cruzándose de brazos como una reina que concede favores. ¿Por qué no? ¿Solo tomas 13 por ahora? Problema resuelto. En ese momento, en la lujosa tranquilidad de primera clase, los sonidos alrededor de Marcus parecieron desvanecerse. En su mente, escuchó ecos de viejas preguntas. ¿Seguro que estás en primera clase? ¿Trabajas aquí? ¿Puedo hablar con tu supervisor? ¿Tienes preguntas? Una vez lo ignoró, diciéndose a sí mismo, déjalo pasar. Te has ganado tu lugar. Pero a veces un asiento pequeño en un avión, puede romperse. Abrir décadas de heridas que había ocultado tras una sonrisa educada. Y fue entonces cuando el cansancio de la larga semana, la presión sobre su orgullo, y la verdad sobre quién era realmente comenzó a surgir como el agua que se abre paso a través de la superficie. Marcus miró directamente a Susan, tranquilo, pero de acero. Está sentado en mi asiento. No dijo nada más. No hice nada más. Pero ese momento fue la chispa. Y en cuestión de minutos, no. Uno esperaría que la mujer que creía que tenía derecho a reclamar C2A se quedaría atónita al saber la verdad. Que el hombre al que acababa de despedir era una de las figuras más poderosas relacionadas con la aerolínea en la que estaba a punto de volar. La tormenta no había comenzado. Pero el viento ya había cambiado de dirección. Marcus no apartó la vista de Susan. Pero en el momento en que volvió a abrir la boca, una voz lo interrumpió detrás de él. Fría y cortante bajo una capa de cortesía artificial. Hallie Clark, un asistente de vuelo de primera clase, dio un paso adelante con la confianza de alguien que creía en un simple. Puedo ver el billete podría solucionar cualquier conflicto. Pero cuando sus ojos se desviaron más allá de Marcus y aterrizó en Susan, algo brilló en su mirada. Un pequeño sesgo. Un juicio inconsciente. Una suposición familiar en la industria, que Marcus había soportado en silencio demasiadas veces. Marcus habló lentamente, cada palabra firme y precisa, su voz firme como una cuerda tensa. Estaba sentada en mi asiento. 2A. Hallie levantó la vista. ¿Puedo ver tu boleto? Marcus se lo entregó inmediatamente. Hallie lo revisó y asintió. Sí, el 2A es tuyo. Entonces ella se giró hacia Susan. Tomó su teléfono y lo estudió durante un buen rato. Muchísimo rato. Pero cuando finalmente levantó la vista, todavía tenía esa sonrisa amable que las aerolíneas enseñaban a su personal a usar. Siempre que necesitaban disimular su evasión. Tu asiento es el 13, mamá. Susan no se movió ni un centímetro. Soltó una breve risa vacía y llena de actitud. Siempre me siento en el 2A. Hallie se encogió de hombros como si hubiera lidiado con este tipo de pasajeros cientos de veces. Marcus esperó la única frase que necesitaba saber de mamá. Por favor, regresa a tu asiento asignado. Pero esa frase nunca llegó. En cambio,
Hallie se volvió hacia Marcus, su voz suave y gentil como si le ofrecían un favor. ¿Estarías dispuesto a sentarte en el 13 solo por hoy? Marcus se quedó inmóvil. En ese breve segundo, sintió como si la escarcha lo recorriera. Su pecho. No por la petición, sino por lo familiar que era. Todo a su alrededor se amontonaba como capas de memoria plegadas una sobre otra. El uno al otro. El día que entró en una sala de juntas, solo para que le dijeran que esperara. El gerente. El día que firmó un contrato multimillonario. Sin embargo, él, el destinatario, extendió la mano a su joven asistente blanco. En cambio, el día que subió al escenario recibiendo un premio mientras el público preguntó en qué departamento trabajaba. Todos esos momentos condensados en uno. Pregunta. ¿Podría tomar otro asiento? Una frase sencilla. Una frase familiar. Una frase que alguien como él había oído 100 veces en 100 lugares diferentes. Marcus cerró los ojos. Abrió ellos. Su respiración se hizo más lenta y luego más profunda. Pagué por 2A. Me sentaré en 2A. Hallie se mordió el labio. No esperaba esa respuesta. No quería ser la obligada a obligar a Susan a mudarse. No quería ser la villana. Así que se volvió hacia Susan, con voz casi suplicante. Mamá, ¿podrías volver, por favor? ¿Al asiento 13? Susan se cruzó de brazos. No, llegué primero. Él vino después. Él puede retroceder una fila. Un suave guau se deslizó de un pasajero. La ventana. Un hombre de mediana edad negó con la cabeza y susurró. Increíble. Pero Susan lo ignoró todo. Se puso otra almohada en el regazo, como si marcara su territorio. Marcus sintió que algo cambiaba en su interior. Lenta pero poderosamente. Una sensación que tenía. Pasé décadas reprimiendo. No la ira, sino la claridad. La comprensión de que si se echara atrás una vez más, no lo haría solo por sí mismo, sino arrastrando tras de sí a todas las personas que no tenían lo que él tenía. Sin participación en la aerolínea, sin voz en la junta, sin privilegio de contraatacar. Hallie se ajustó el uniforme, suspiró y luego bajó la voz. Solo intento evitar que el vuelo se retrase. Marcus sonrió, una sonrisa real, pero que no era una concesión. Era una advertencia. Algunas cosas valen la pena posponerlas. La sentencia dejó a Hallie paralizada. Su expresión cambió. Susan se sobresaltó, se irguió y abrió mucho los ojos. Disculpe, ¿está? ¿Amenazas con retrasar el vuelo? Preguntó. Marcus respondió que no me movería de mi asiento. Levantó la mano. Equipaje de mano y lo colocó en el compartimento superior. El movimiento fue firme y decidido, como si estaba cerrando una puerta que había mantenido entreabierta toda su vida. Luego se sentó en 2A con la espalda recta, las manos apoyadas ligeramente en los apoyabrazos. Su mirada hacia adelante, sin mirar a Susan, sin mirar a Hallie, simplemente mirando hacia adelante como si 2A nunca hubiera estado allí. Conmovida, Hallie se quedó paralizada. Susan soltó una risa aguda. Esto es comportamiento no cooperativo. Se lo estoy reportando a la sobrecargo. Ella presionó el botón de llamada. Botón casi canalizando todo su orgullo en la fuerza de su dedo. Y cuando la pequeña luz sobre ellos se encendió, Marcus sintió la atmósfera a su alrededor. Cambio. La falta de respeto ya había ocurrido. Pero cualquier justicia que viniera después saldría de él. Nadie sabía quién era. Nadie sabía cuánto poder realmente tenía. Y esa ignorancia hizo que Susan y Hallie estuvieran aún más seguras de que estaban tratando con un hombre al que podían arrinconar. No tenían idea de que el hombre al que estaban tratando intentar salir del 2A era capaz de congelar un vuelo entero con un solo empujón. Una figura alta apareció al fondo de la cabina. Brian Cooper, el sobrecargo. Su rostro sereno, moldeado por años de manejar situaciones como esta. Pero nadie sabía que hoy sería diferente a cualquier otro día. Brian se detuvo frente a Marcus. ¿Te importaría sentarte en el asiento 13 para que podamos salir a tiempo? Una pregunta superficial, pero en el fondo se escondía peso de la autoridad fuera de lugar. Marcus miró directamente a Brian. Ojos. No. Y cuando esa palabra cayó, la cabina del primer asno pareció temblar. No del volumen, sino de la certeza absoluta.
Un pasajero en la fila de atrás. Murmuró, esto va a ser grande. Sí, muy grande, porque en tan solo unos pocos. En cuestión de minutos, el sistema que intentaban proteger se vería obligado a detenerse. El mismo hombre que intentaban empujar una fila hacia atrás. Brian se congeló por un momento ante ese único palabra. Una palabra que parecía tan ligera como la brisa, pero que se estrelló contra la tienda. Cabina como un tambor. Nadie en primera clase se atrevía a respirar demasiado fuerte. Cada mirada. Se fijaron en Marcus como si estuvieran presenciando una cuerda frágil tirada hacia él. Al borde de su límite. Susan soltó una risa burlona y aguda. Una risa tan cortante como una espada. ¡Qué ridículo! ¿Quién te crees que eres para sentarte ahí así? Es solo una asiento. Marcus giró la cabeza. Sus ojos no estaban enojados ni afilados, pero aún profundo como el agua sin fondo visible. A veces esa calma era lo que hacía que la gente temblor. No fue fuerte. No explotó. Advirtió. No creo ser nadie, dijo en voz baja. Simplemente estoy sentado en el asiento. Eso es mío. Susan empezó a hablar, pero Brian levantó una mano para silenciarla. Él se enderezó, se ajustó la corbata, luego se giró hacia Hallie y dijo en voz baja. Llama al capitán, dijo Hallie, sobresaltada. ¿Estás seguro de que el vuelo se retrasará? Brian entrecerró los ojos, sintiendo que estaba parado al borde de un acantilado donde una pequeña decisión podría hacer que todo el sistema que estaba protegiendo se derrumbara. Llama al capitán, suspiró Susan como si le acabaran de entregar refuerzos. Por fin alguien se encargará de esto, murmuró. Creía que, mientras la tripulación fuera lo suficientemente grande, lo suficientemente firme y lo suficientemente autoritaria, Marcus se vería obligado a ponerse de pie, igual que todos los demás hombres negros con los que ella se había topado. Decidió que no valía la pena. No tenía ni idea de que ese mismo pensamiento estaba a punto de empujarla hacia una tormenta de la que no podía escapar. La puerta de la cabina se abrió. Abierto. El capitán Douglas Hayes salió, alto, de cabello entrecano y ojos penetrantes. Como acero pulido. Una sola mirada suya silenció por completo la cabina. Miró a Susan, a Marcus, a Hallie, a Brian. Y Marcus sintió que algo cambiaba en ese instante, como si el aire se hubiera calmado para esperar la primera explosión. ¿Cuál es el problema?, preguntó el capitán. Hallie habló primero, con voz débil, como si se vio obligada a admitir su culpa. Señor, hay un conflicto de asientos. Este pasajero, le indicó a Marcus, se niega a pasar al 3C. Marcus habló con calma y firme. No me niego a moverme. Me niego a que me quiten del asiento. Pagué. El capitán asintió lentamente. Extendió la mano. Tarjetas de embarque. Marcus le entregó el suyo inmediatamente. Susan le entregó el suyo después de sus ojos. A la deriva, como si el papel pudiera traicionarla. El capitán los miró a ambos durante 3 segundos. Luego levantó la cabeza. 2 pertenece al señor Ellis. 3 se pertenece a la señora Miller. La primera clase estalló en susurros, aplausos suaves y miradas satisfechas como si la justicia finalmente hubiera tomado su lugar. Pero ese alivio no duró. Susan permaneció inmóvil, temblando de dolor. Una mezcla de vergüenza y arrogancia de toda la vida. Por favor, dijo con la voz quebrada. Ya estoy aquí. Llegué primero. Seguramente no, solo porque ella se detuvo. Pero todos oyeron lo que quería decir, la frase que han puesto a toda la cabina en su contra. El capitán miró a Susan con desvanecimiento. Paciencia. Señora Miller, regrese a su asiento asignado. La cara de Susan se sonrojó como si golpeó su orgullo. Se inclinó hacia Marcus y susurró lo que nadie más esperaba que se atreviera a decir. Estás exagerando esto. Es solo un asiento. Un hombre detrás de ellos se levantó. No, mamá. Tú eres la que lo está arruinando. De proporción. Estás equivocado. Añadió una mujer. Ya lo dijo. No es solo un asiento. Es respeto. Una voz más joven de economía gritó. Te sientas en el asiento equivocado y gritas, vuelve a tu asiento ya. Susan agarró la correa de su bolso, con el rostro contraído por la humillación. No podía. Ya no se esconde. Estuvo a punto de echarse atrás,
Pero se quebró. Si continuamos así, el vuelo se retrasará. Capitán, ¿de verdad está dejando que un pasajero problemático retrasó todo el avión? Marcus escuchó cada palabra, y en ese momento, algo dentro de él, algo que había estado reprimiendo durante años, estalló, abierta como una puerta cerrada por el viento. Se puso de pie lentamente, pulgada a pulgada. Toda la cabina quedó en silencio. Miró directamente al capitán. Si esta aerolínea cree que permitir que la persona equivocada ocupe el asiento de la persona correcta, persona es como se mantiene el orden, entonces este avión no despegará. Alguien jadeó. Dios mío, lo es. El capitán entrecerró los ojos. Señor Ellis, eso es declaración seria. Marcus respondió al instante sin temblar, sin ira, su voz firme como el acero frío. Soy un accionista mayoritario de Skyliner, y no permitiré que esto se trate como algo pequeño. A Susan se le cayó la boca. Abierto. Brian se quedó paralizado. Halley retrocedió. El capitán se enderezó. Todo él. La cabina pareció explotar en un shock silencioso. Un pasajero murmuró, no me extraña que no se rindieron. Otro exhaló. Se metieron con la persona equivocada. Y Marcus, en ese momento, el hombre que todos pensaban que era solo otro, un viajero común y corriente, apareció ante la vista de todos con el verdadero peso de quien era. Hombre con poder suficiente para mantener un avión entero en tierra con un solo frase. Susan susurró, apenas respirando, oh, Dios mío, pero era demasiado tarde. Todos lo había visto. No era solo el asiento 2 a el que estaba ocupado. Era el de un hombre. Su dignidad se puso a prueba. Y pase lo que pase después, nada pudo detenerlo. Ahora, la puerta de la cabina delantera se abrió de nuevo. 2 figuras entraron. Ninguna. Pilotos ni auxiliares de vuelo. Sin pasos fuertes, sin gestos dramáticos. Sin embargo, su presencia alteró instantáneamente la atmósfera como si alguien hubiera abierto una ventana y hubiera dejado pasar un viento frío. A través de Laura Bennett, gerente de operaciones terrestres, cabello alto recogido cuidadosamente hacia atrás, vestida con un traje azul marino ajustado. Traje pantalón, su mirada aguda como si estuviera examinando la escena de un accidente. A su lado estaba Ethan Cole, un analista de operaciones, sosteniendo una tableta, delgado, alto, con ojos tan precisos y cortantes como una cuchilla quirúrgica, observando, registrando, concluyendo. Entraron como un equipo de respuesta, convocado para una emergencia. Y en ese momento, todos los pasajeros comprendieron que esto había escalado mucho más allá de un simple disputa por un asiento sencillo. Susan fue la primera en congelarse. Ella se alisó la blusa, se acomodó el cabello, tratando de recuperar la apariencia de alguien importante. Por fin ha llegado alguien con autoridad, declaró, señalando a Marcus. Él es quien está interrumpiendo todo el vuelo. Intentó hablar en voz alta, suficiente para que Laura lo oyera, pero no lo suficientemente fuerte como para parecer rebelde. Pero Laura no la miró de inmediato. Simplemente extendió la mano. Tarjetas de embarque. Marcus colocó el billete bajó primero, firme, tranquilo. Susan colocó el suyo después de su palma, sudando. Bajo la sonrisa forzada que lucía, Laura miró durante exactamente 3 segundos. Ethan inclinó la cabeza, revisando los datos en su tableta. Entonces Laura levantó la mirada y habló con una claridad que impactó la cabina como el mazo de un juez. Asiento 2A. Pertenece al señor Marcus Ellis. El asiento 3 se pertenece a la señora Susan Miller. La cabina estalló en susurros emocionados. Alguien murmuró. Finalmente, alguien hizo lo correcto, pero el rostro de Susan palideció como si le habían echado agua fría encima. No, esto no puede, balbuceó. Yo reservé este asiento. Siempre me siento aquí. Quizás tu sistema esté mal. Laura la miró con la expresión de alguien que no tiene paciencia para tonterías. El sistema no está mal. Tu boleto está limpio. Estás en el asiento equivocado. Tú volverá a su posición asignada. Susan tragó saliva con dificultad. Sus dedos apretando la correa de su bolso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró Marcus no como alguien que ella había descartado antes,
sino como un espejo que reflejaba su propia mezquindad. Sin embargo, la persona a la que más temía estaba frente a ella. Y no era Marcus. Era Laura. Ya me senté aquí, susurró Susan. Si me levanto. Ahora. Ella miró a su alrededor. Todos pensarán que estoy equivocada. El hombre detrás de ella dijo claramente, ¿por qué lo eres? La cabaña se iluminó. Risa, no burla, sino liberación. El sonido provocó un rubor ardiente en el rostro de Susan. Isen finalmente habló en voz baja y firme. Para todos. Entiendo que el señor Ellis es un accionista mayoritario de Skyline, su cliente. El Estado está en el nivel de alto valor, negándole una solicitud razonable. Violar el protocolo de servicio. Hallie se quedó paralizada. Brian bajó la mirada. Los hombros pesados por la comprensión. Susan tropezó un paso atrás, su arrogancia, rompiéndose como el cristal sobre el mármol. Tú eres accionista, susurró en voz baja. Incredulidad. Marcus la miró, no enojado, no vengativo, solo cansado y... De verdad. Te dije que no voy a ocupar otro asiento. Laura respiró hondo. Y pronunció una sentencia que nadie esperaba que fuera el final de todos los argumentos. Señora Miller, tiene dos opciones. 1. Regresar al asiento 13. 2. Abandonen el avión inmediatamente. Se oyeron susurros en la cabina. Murmuró la mujer. Es la primera vez que veo que la aerolínea gestiona algo tan directamente. Susan agarró su bolso con fuerza, con los labios temblorosos. Esto es humillante. Soy una cliente fiel. Yo, Marcus, interrumpí suavemente, pero con la precisión de un espada. La lealtad no se trata de años. Se trata de comportamiento. La cabaña quedó en silencio. Laura miró a Susan por última vez. Tú. Elegir quedarse o irse. Susan miró al suelo, agarrándose la mano, como si su dignidad se le escapara entre los dedos. Finalmente, caminó hacia la tercera fila. Aplausos. Estalló en toda la cabina, al principio disperso, luego cada vez más fuerte. No degradar a Susan, sino porque la justicia finalmente había llegado al lugar correcto. Susan se sentó en el 13, con las manos entrelazadas en la cabecera, temblando. Nadie la miró con respeto. Nadie la trataba como alguien digno de prioridad. Y en ese momento comprendió que lo que había perdido no era un asiento, sino él. Ilusión de que siempre tenía razón, siempre era privilegiada, siempre estaba protegida por familiaridad y favoritismo. Él se volvió hacia Marcus. En nombre de Skyline Aire, te ofrezco mis más sinceras disculpas. Marcus asintió. Sin resentimiento, sin orgullo, solo una tranquila resolución. En sus ojos, algo se había cerrado. No era ira, sino determinación. Isen se acercó a Laura. Esto tendrá que informarse a la alta dirección. Ella asintió. Lo sé, y tendremos que cambiar muchas cosas después de hoy. Laura y Isen salieron de la cabina. La puerta se cerró tras ellos. El avión, preparado para el contraataque, pero nadie olvidó lo sucedido. Porque aunque el vuelo despegaría en pocos minutos, una lección mucho más grande estaba empezando a tomar forma. No para Susan, sino para todo un sistema. La cabaña se asentó lentamente después de que Laura y Isen se fue. Pero el silencio que siguió no fue pacífico. Era el tipo de silencio que perdura después de un rayo, una quietud cargada, donde todos quedaron conmocionados por lo que acababan de presenciar. Marquez se recostó en el asiento 2A, se ajustó el cinturón de seguridad, pero no había calma en él. No se sentía triunfante. No se sentía victorioso. Solo un vacío creciente se extendió por su pecho. El tipo familiar, llevado por aquellos que han tenido que luchar por su dignidad toda su vida. El tipo que llega cuando la justicia finalmente llega tarde y pesada, sin ofrecer alegría. Solo agotamiento. Se giró hacia la ventana, donde la pista se extendía bajo la dura luz blanca del sol de Denver. Un avión rodaba lentamente por sus motores, retumbando como el suspiro cansado de un acero gigante. Pero en ese sonido, Marcus escuchó algo más, ecos que había enterrado durante mucho tiempo. El día que un guardia de seguridad del edificio lo detuvo porque no podía creerlo. Marcus era el director ejecutivo. El día que entró a una reunión, alguien le entregó una chaqueta de personal de catering.
El día que firmó un contrato con un cliente importante solo para que le preguntaran, ¿dónde está tu jefe? Viejas quemaduras, que creía curadas, fueron reabiertas por el simple robo de un asiento de 2 vías reclamado a través de arrogancia. Una voz baja habló a su lado. Lo hiciste. Lo correcto. Marcus se giró. El hombre de mediana edad en 2B, que había permanecido en silencio durante todo el proceso. La prueba, lo miró con un respeto poco común. Ni lástima, ni sorpresa. Reconocimiento. Extendió la mano. Soy Richard. Yo. Vi todo desde el principio y solo quería agradecerte por no quedarte callado. Marcus le estrechó la mano. Firme y sereno. Gracias. Richard se inclinó ligeramente. No todo el mundo tiene el coraje de hacer eso. He visto a muchos pasajeros empujados a un lado solo porque la persona más ruidosa insistían en que tenían razón. Pero hoy le recordaron a la gente la verdad. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían firmado contratos que mantuvieron viva a su empresa. Manos que lo sacaron de la pobreza al poder. Sin embargo, incluso estas manos habían luchado para conservar un asiento por el que él había pagado. Una mujer detrás de él, de unos 60 años, se inclinó hacia adelante. Quería decirte que estoy orgullosa de ti. Todos vimos que era injusto. Nunca alzaste la voz. No lo hiciste. Causar problemas. Simplemente defendiste lo correcto. Y eso inspiró a todos. Marcus ofreció una pequeña sonrisa, suave como un hilo, pero suficiente para atraer su atención. Corazón de nuevo en su lugar. Gracias. Desde la siguiente fila, un joven con la gorra de béisbol habló. Lo grabé todo. En caso de que la aerolínea intente. Te culpo, no pueden. Lo publicaré si es necesario. Marcus se giró ligeramente. No hay necesidad para tomar represalias. Pero si publicarlo ayuda a que otros después de mí reciban un trato justo, hazlo. El joven asintió con los ojos, ardiendo con una sensación de propósito. En la tercera fila, Susan estaba sentada quieta, de espaldas, con las manos temblando ligeramente. Su regazo. Nadie le habló. Nadie la tocó. Nadie intentó hacerla sentirse mejor. El silencio que la rodeaba no era cruel, pero la invadió como piedras caídas al agua. Cada una verdad que ahora debía afrontar. Y lo que ella sintió en ese momento, Marcus lo entendió muy bien. Ella no estaba estar aislada. Simplemente estaba experimentando por primera vez las consecuencias de. La gente siempre había evitado gritar arrogancia. Los motores sonaban cada vez más fuerte. El avión comenzó a retroceder desde la puerta. Hallie pasó por la 2A, incapaz de. Mira a Marcus a los ojos. Su voz era apenas audible por encima del zumbido. Lo siento por. Antes. No lo manejé bien. Marcus no levantó la vista. Su voz era bajo, firme, sin resentimiento. Hazlo mejor la próxima vez, por los demás también. No, solo para mí. Hallie se congeló por un segundo, luego asintió como si sellara una promesa. Mientras el avión giraba hacia la pista, Marcus cerró los ojos. No para descansar, sino para guardar cada pieza de lo que acababa de pasar, cada palabra de apoyo, cada mirada, cada disculpa, incluso la de Susan. Manos temblorosas. Porque tenía una cosa clara, el vuelo duraría solo unas horas. Pero las secuelas de ese momento permanecerían con estas personas durante meses, tal vez incluso años. A veces, para cambiar un sistema masivo, no se necesitan discursos ni consignas. Solo se necesita una persona que se niegue a ceder el asiento que por derecho le corresponde. Las ruedas del avión tocaron la pista de Atlanta con un suave golpe. Sin embargo, nadie en primera clase me sentí como si acabara de terminar un vuelo normal. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, Marcus abrió los ojos, respiró hondo. Respiró y lentamente se puso de pie. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente nunca había estado más claro. Lo que había sucedido no fue un pequeño incidente en el cielo. Fue un recordatorio de que el mundo aún tenía grietas que solo el coraje podía iluminar. Los pasajeros subieron fila por fila, pero nadie los empujó ni los apresuró. Todos mantuvieron una distancia respetuosa alrededor de Marcus, como si acabara de salir de una batalla que todos presenciaron, aunque ninguno de ellos sabía. Recibió los golpes por él.
Un hombre alto le puso una mano en el hombro. Gracias. Me hiciste pensar diferente sobre permanecer en silencio. Marcus asintió, sin decir nada. No quería convertir este momento en un discurso. No había necesidad. La verdad había hablado por sí sola. Los teléfonos se iluminaron en todo el mundo. La cabina, repitiendo los videos, cambiando ángulos, cada palabra nítida y inconfundible. Una joven observó su grabación con los ojos muy abiertos. Esto definitivamente va a... Se extendió rápidamente. Su voz no transmitía emoción, solo asombro. Marcus comprendió. Un solo acto de ponerse de pie en el momento adecuado podría cambiar la conciencia de cientos, a veces millones. A medida que la fila comenzaba a avanzar hacia la salida, Marcus caminó lentamente con ellos. No. Uno se adelantó corriendo. Nadie lo rozó. Era como si estuvieran escoltando a un testigo clave fuera de la escena. De algo significativo. En la tercera fila, Susan se puso de pie. Ella apretó con fuerza las correas de su bolso, con los hombros temblando, cuando Marcus pasó. Pero ella no levantó la vista, no por miedo, sino porque no soportaba enfrentarse a él. La verdad la oprimió con fuerza. En ese fugaz instante, Marcus sintió. Algo en ella no es un arrepentimiento total, sino la primera grieta de comprensión de que toda su vida había estado protegida por una especie de privilegio que hoy finalmente había. Llegó a su límite. Su silencio resonó más fuerte que cualquier disculpa. El motor se ablandó. El avión rodó hacia la puerta. Hallie pasó junto al asiento 2A, incapaz, para encontrarse con sus ojos. Su voz era tan débil que casi se disolvió en el ambiente. Ruido. Lo siento por lo de antes. Lo manejé mal. Marcus no levantó la mirada. Su voz se mantuvo baja, firme y sin ira. Hazlo mejor la próxima vez. Para otros. También. No solo yo. Hallie hizo una pausa y asintió con firmeza, como si sellara una promesa. Consigo misma. Cuando el avión entró en la pasarela, Marcus cerró los ojos. No para descansar, sino para guardar en su memoria todo lo sucedido. Las voces de apoyo, las miradas, las disculpas, incluso las manos temblorosas de Susan. Porque sabía una cosa, el vuelo duraría solo unas horas. Pero las secuelas de este momento permanecerían con estas personas durante meses, quizás años. A veces, para cambiar un sistema, no es necesario. No necesitas discursos ni consignas. Solo necesitas una persona que se niegue a entregar el poder. Asiento que debería haber sido suyo. Cuando se abrió la puerta de la cabina, el cálido Atlanta. El aire se sentía diferente, casi acogedor, como si la ciudad misma estuviera abriendo sus brazos. Para él. Pero Marcus sabía que aún le quedaba una tarea por delante. Algo más importante que cualquier disculpa que hubiera escuchado. Mientras los pasajeros se dispersaban hacia diferentes pasillos, Marcus se hizo a un lado cerca de un silla vacía. Abrió su teléfono. Su dedo recorrió su lista de los mejores. Nivel Skyliner contacta con nombres con influencia y autoridad. Pero no llamó. En cambio, abrió un correo electrónico. Asunto. Se requiere rendición de cuentas urgente. Primera línea. Quiero informar sobre un incidente grave relacionado con el comportamiento de la tripulación y el incumplimiento de las normas. Respeto al cliente. Sus palabras eran afiladas como una cuchilla, pero no contenían amargura, solo claridad, lógica, determinación. Describió cada detalle no para tomar represalias, sino para exponer algo mucho más grande, prejuicios inconscientes, deferencias fuera de lugar, miedo a confrontar a la persona equivocada en lugar de proteger lo que era correcto. Presionó. Enviar. Su teléfono vibró segundos después. Un mensaje de Richard, el hombre sentado a su lado. Hablé con algunos de los otros pasajeros. Todos coinciden en que ayudaste. Veamos algo que todos hemos estado evitando durante mucho tiempo. Gracias. Marcus leyó el mensaje y sonrió levemente. No una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de alguien que había hecho lo correcto, plenamente consciente de la responsabilidad que ello implicaba. Mientras rodaba con su equipaje por la terminal, el traqueteo rítmico resonaba tras él. Cada sonido lo atraía, más lejos del caos del avión. Sin embargo, una verdad se hacía más fuerte.
con cada paso. Las personas que presenciaron lo que sucedió hoy nunca volverían a ver una situación similar de la misma manera. Salida, Marcus hizo una pausa y respiró profundamente. La luz del sol se derramaba sobre él. Vidrio y se extendía sobre su rostro en una franja larga y brillante. En ese momento él sintió el peso de lo que el vuelo había intentado quitarle. El derecho a defenderse no es solo un derecho, es una responsabilidad. Una responsabilidad que nadie enseña excepto la vida. Exigencias. Su chofer se acercó y abrió la puerta trasera. Marcus metió la maleta y se sentó. Mientras el coche se alejaba del aeropuerto, se inclinó. Retrocedí y observé cómo los edificios pasaban ante la ventana. Sin aplausos, sin foco, sin un relato glamoroso, pero él lo sabía. Y todos en ese vuelo lo sabía. En el momento en que una persona se negó a dar un paso atrás, toda la sala cambió. A veces una frase tranquila e inquebrantable, no me levantaré de mi asiento, se convierte en el hilo que obliga a todo un sistema a enfrentarse a sí mismo. La luz del sol de la mañana se derramó sobre la ciudad de Atlanta, dispersando cristales brillantes como cristales. Reflejos sobre cada tejado. Pero dentro de la oficina del presidente de Skyliner, la atmósfera era la misma. Opuesto, denso, pesado y preparándose para una tormenta. James Balaam, el director ejecutivo de Skyliner, de 58 años, no era el tipo de hombre que perdía la compostura con facilidad. Había liderado la aerolínea durante tormentas de nieve, contratando personal, crisis, disputas sobre seguridad aérea e incluso escándalos de bases de datos. Pero el correo electrónico de Marcus Ellis la noche anterior lo había mantenido despierto. Ese nombre Marcus Ellis no es un nombre típico que se encuentre en la bandeja de entrada de quejas. Era un accionista importante, una voz con influencia en el nivel directivo y, lo que es más importante, un hombre cuyo alcance en los medios tecnológicos y las industrias financieras eran todo menos pequeñas. Si Marcus decidiera traer esto, si la situación se hiciera pública, Skyliner pagaría mucho más que una disculpa. James puso la mano sobre el correo electrónico impreso que tenía delante. Cada frase era clara, precisa y concisa. Nunca duro, pero lo suficientemente poderoso como para describir todo el vergonzoso incidente. A un pasajero le robaron el asiento. La tripulación se puso del lado de la persona equivocada. El sistema, eligiendo la conveniencia sobre la justicia y un pasajero al que se le dijo que guardara silencio para que el vuelo no se retrasara. Un pequeño incidente que reveló un gran problema. James se levantó abruptamente. Convoque una reunión de emergencia en el piso 42. La sala de reuniones brillaba bajo luces brillantes mientras el departamento. Las cabezas se alinearon con expresiones tensas. Laura Bennett, la gerente que se enfrentó a la situación con Marcus el día anterior, se sentó erguida con su informe, alineado perfectamente frente a ella. Ethan Cole estaba sentado junto a su tableta, con la mano en la barbilla, ligeramente levantado, como si estuviera dispuesto a defender cada pieza de información que había capturado. Cuando James entró en la habitación, se quedó en silencio. Tenemos un problema grave, dijo. Nadie se atrevía a respirar. El problema no es el pasajero, no es el asiento. El problema es nuestra cultura. La forma. Nuestro equipo decidió evitar confrontar a la persona equivocada simplemente porque ella era más fuerte y la forma en que trataban a la persona de la derecha como si debiera moverse. Porque era conveniente. Laura presionó su bolígrafo sobre la mesa. Ojos fijos como una flecha. Asumo toda la responsabilidad por el incidente. Pero, quiero decir esto. Si el señor Ellis no hubiera insistido en permanecer en su asiento, la verdad habría sido enterrada. Ethan asintió. ¿Y si los pasajeros no grabaron el video? Hoy estaríamos lidiando con una versión completamente diferente de la historia. James se inclinó hacia adelante. Con las palmas de las manos sobre la mesa, observaba a cada persona una por una. Lo que más le preocupaba no era el incidente en sí, no es lo mismo que la velocidad con la que se propagaron las reacciones de los pasajeros. Los videos del vuelo ya habían aparecido en la red interna de la aerolínea. Unas horas más y estalló externamente. De repente, una voz llegó a través del intercomunicador del edificio. El señor Ellis llegó.
Toda la sala se quedó paralizada. Habían asumido que solo enviaría un correo electrónico. No. Se esperaba que Marcus viniera en persona. La puerta se abrió. Marcus entró. Sin guardaespaldas, sin presencia dramática, solo una calma que cambió de inmediato. El ritmo de la habitación. Llevaba una camisa blanca debajo de un blazer gris claro. Sin corbata. Su postura era recta. Su expresión era aguda pero no hostil. Lo siento. Llego tarde, dijo Marcus suavemente. Y ese tono suave de alguna manera se sintió como un gran golpe. La puerta se había cerrado detrás de todos en la habitación. James se adelantó para sacudir su mano. Marcus, gracias por venir. Queríamos escuchar tu perspectiva directamente. Marcus miró a su alrededor. Mesa. Sus ojos recorrieron a Laura Eason, el equipo de recursos humanos, el equipo de seguridad de vuelo, operaciones, relaciones públicas, cada persona una por una como si estuviera sopesando su preparación. Con una sola mirada. No vine aquí a exigir una compensación. No vine a tener. Alguien disparó inmediatamente. Vine a hablar de algo que su aerolínea ha enfrentado durante mucho tiempo. Pero siempre evita. La habitación se inclinó hacia él, atraída por una fuerza invisible. Marcus continuó. Un sistema no colapsa por una sola razón. Gran error. Se derrumba por culpa de pequeños errores que se ignoran a diario. Sesgos que priorizan la sonoridad sobre la verdad. Intentando evitar molestar a los equivocados. Cliente, trasladando la carga al correcto. Peor aún, asumiendo que la tranquilidad de un pasajero negro es debilidad. La directora de recursos humanos bajó su cabeza. Laura se ajustó las mangas. Marcus pronunció cada palabra con precisión. Ayer no fue la primera vez que experimenté algo así, y no será la última a menos que el problema sea fijo en su raíz. James se quedó quieto, sin decir nada. Marcus se volvió hacia él. Skyliner tiene una buena cultura, pero la cultura solo vive si se aplica. Si el equipo de primera línea no está debidamente capacitado, todo valor escrito encima de ellos se convierte en nada más que un eslogan. Levantó su teléfono y proyectó docenas de videos de pasajeros. En la pantalla de la sala de reuniones. Ángulos izquierdos, ángulos rectos, voces de pasajeros, sus objeciones, cada detalle de lo sucedido. Todo él. La habitación dejó de respirar. Se reprodujo un clip. Tiene razón. ¿Por qué le piden qué? ¿Moverse? Otro. Esto no sería una conversación si sus roles fueran invertido. Y luego el clip final, la declaración tranquila y firme de Marcus de que había detenido una cabina entera. No me levantaré de mi asiento. Marcus detuvo el video. La luz en la habitación de repente se sintió más fría. No quiero que Skyliner sea él. La gente de las aerolíneas habla de esto por injusticia. Quiero que sea la gente de las aerolíneas. Elige por justicia. Pero eso solo sucede si ayeres. No se trató como un incidente, sino como una advertencia. La habitación se congeló como si estuviera encerrada en hielo. James respiró hondo. Marcus, ¿qué quieres que hagamos? Marcus habló. Lentamente. Cada palabra pesada como el hierro. Reentrenamiento de toda la tripulación en el manejo de conflictos y sesgo inconsciente. Corrija la política para que nadie pueda pedirle a un pasajero que paga que abandone su asiento por cualquier motivo. Y la mayoría. Cambia de manera importante la forma en que se evalúa a los empleados. No se basa en operaciones fluidas, sino basado en la justicia. Laura miró a Marcus. Sus ojos brillaban como si acabara de ver una nueva camino abierto ante ella. Marcus concluyó. La justicia no se trata de complacer a la persona que tiene razón. Se trata de tener el coraje de enfrentarla. Persona que está equivocada. Nadie habló, nadie se movió, pero todos. La persona en esa habitación comprendió que la habían colocado en una nueva línea divisoria. La línea entre lo fácil y lo que no. Derecha. Marcus se levantó, se ajustó el cuello, asintió a James y salió de la habitación. Habitación. La puerta se cerró tras él. Ni aplausos, ni elogios, solo el silencio de personas que acababan de presenciar algo raro. En el momento en que un solo hombre forzó una para que todo el sistema se mirara directamente a sí mismo, Marcus salió de la sede de Skyliner y hacia la brillante luz del sol de la mañana que se derramaba sobre la acera como una sábana de seda dorada.
Pero no había paz absoluta en su interior. Grandes conversaciones. Siempre dejaba una réplica en el pecho del hablante, y podía sentir ese temblor extendiéndose lentamente como ondas, moviéndose hacia afuera después de que una piedra golpea el agua quieta. Lo alejaron de la torre de cristal que estaba detrás de él. Sin embargo, los rostros de la sala de reuniones aún permanecía en su mente. La mirada inquieta del equipo de operaciones. Director, el arrepentimiento en los ojos de recursos humanos, el despertar en la expresión de Laura y la mirada pesada y preocupada del director ejecutivo James, como si acabara de darse cuenta de lo cerca que estaban, perdiendo la reputación que le llevó años a la aerolínea construir. Marcus. No sabía si cambiarían rápidamente o lentamente, pero sabía que lo habían hecho. No hay elección. La historia de ayer ya no estaba en manos de nadie. Ahora, pertenecía a las redes sociales, una fuerza que nadie podía detener una vez que comenzó a encenderse. El teléfono vibró una y otra vez en su bolsillo. Pero Marcus no lo revisó. Inmediatamente. Quería unos minutos de tranquilidad, un momento para recuperar el aliento. Atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Atlanta pasó flotando por la ventanilla del coche. Restaurantes, edificios, calles arboladas, todo moviéndose como un automóvil normal. Corriente de vida. Pero en su interior, Marcus sabía que su mundo ya no era el mismo. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de su empresa, Marcus se bajó. La recepcionista lo saludó como de costumbre. Pero, al pasar por la puerta giratoria, una joven compañera de trabajo que estaba cerca de la máquina de café se quedó paralizada al reconocerlo. Ella lo miró con una mezcla de confusión y respeto. Vi el video. No sabía que te veías tan tranquilo. Y entonces se detuvo. Si no estás seguro de cómo decir el resto, está bien, respondió Marcus con suavidad. La verdad importa más que quién la dice. Entró en el ascensor. Justo antes de que la puerta se cerrara, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo revisó. Social. Los medios de comunicación parecían estar en llamas. Una persona había publicado: "Este hombre me acaba de enseñar una lección de dignidad". Otro escribió: "La aerolínea debe una disculpa pública. Esta es una fallo sistémico". Un clip que contrasta la hostilidad de Susan con la tranquilidad de Marcus ya había alcanzado cientos de miles de visitas en solo horas. Marcus revisó los comentarios. Muchos estaban enojados. Muchos compartían comentarios similares. Experiencias. Muchos le agradecieron por negarse a callar. Pero había otras voces. 2. Narrativas retorcidas, comentarios que se aferran desesperadamente al sesgo, culpándolo por haciendo una escena. Marcus lo leyó todo, pero no reaccionó. No necesitaba hacerlo. Lo que él necesitaba decirlo, ya lo había dicho en el avión, y el video había hablado por sí solo. Él desde entonces. Esa tarde, cuando Marcus caminó hacia el edificio de al lado para en una reunión con un cliente, un joven empleado en el vestíbulo lo miró fijamente durante un largo rato. Momento. Entonces el niño se acercó un poco tembloroso. Señor Relis, solo quería darle las gracias. Mi padre pasó por algo así una vez en un avión, pero nunca tuve la oportunidad o la fuerza de hablar como lo hiciste. Marcus lo miró, con la mirada suavizada. El cambio no empieza con los fuertes. Todo empieza con el que se atreve a hablar, y a veces basta con uno solo. Persona. El joven asintió, con los ojos verdes. Marcus le dio una ligera palmadita en el arcén y salió. El cielo de Atlanta se oscurecía, el atardecer, proyectando un suave resplandor naranja sobre los tejados. Marcus se detuvo en la acera durante unos minutos. Segundos, dejando que la brisa se deslizara bajo su abrigo. Cerró los ojos, dejando. El aire fresco le quitó el peso que aún le aferraba después de la reunión matutina. Cuando los abrió, apareció una notificación en su teléfono. Del director ejecutivo James: "Hemos revisado su solicitudes. Skyliner está redactando una nueva política e iniciando una emergencia. Programa de capacitación. Me gustaría reunirme la próxima semana para discutir la integración el sistema de respuesta justo que propusiste". Marcus se quedó mirando el mensaje un buen rato, no porque estuviera sorprendido, pero porque podía sentir que algo cambiaba lenta pero innegablemente. Pasó un autobús, reflejando el sol poniente en sus ojos. Y en ese momento,
Marcus comprendió que ayer no había sido solo una confrontación en el cielo. Fue el inicio de una conversación que mantuvo toda la aviación. La industria se vería obligada a afrontarlo. No porque buscara el poder, sino porque exigía justicia. Y una vez que se le da voz a la justicia, no se puede volver a imponer. Silencio. Al caer la noche sobre Atlanta, la ciudad se iluminó con largas franjas de luz amarilla, extendiéndose a través de sus principales carreteras mientras el aire del horizonte entraba en un mundo sin dormir. Noche. Los videos del incidente continuaron difundiéndose como fuego en el viento. Dentro. Apenas unas horas después, los medios de comunicación locales comenzaron a informar al respecto. Algunas cadenas de televisión incluso emitieron luces rojas intermitentes. Titulares. Pasajero pidió dejar el asiento de primera a pesar de haber pagado. Pero lo que realmente sumió al Departamento de Relaciones Públicas de Skyliner en el caos fue el nombre. Aparece en los videos Marcus Ellis, un conocido CEO de tecnología y uno de los principales accionistas de las aerolíneas. Ya no se trataba de una disputa por asientos. Se había convertido en un desafío para la cultura de todo un sistema. En la oficina de Marcus, las luces seguían encendidas. Aunque eran casi las 10, se sentó frente a su gran escritorio de madera negro con la computadora portátil abierta, pero sus ojos no estaban puestos en la pantalla. Pensando en el vuelo, en los rostros que lo acompañaban, en el pesado silencio de Susan y en él. Voz temblorosa de Hallie disculpándose en el puente de embarque. Nadie es completamente malo, pensó. Pero estar cómodo con lo que está mal es, a veces, más peligroso que el mal mismo. Eso era lo que quería cambiar. Sue. El teléfono se iluminó. Un mensaje de su amigo íntimo, Alex. Vi el video. Estabas calma de una manera aterradora. Marcus soltó una suave risita. No era exactamente diversión, pero gentil. Él respondió, no estaba tranquilo. No lo estaba. Solo estoy cansado de tener que. Explica lo que debería ser obvio. Al instante llegó otro mensaje. Lo entiendo y estoy orgulloso de ti. Marcus lo leyó sin responder. Algunas cosas. No necesito palabras, solo comprensión. De repente, las comunicaciones internas. El equipo llamó. Marcus contestó. Señor Ellis, disculpe la molestia. Quiero informarle que su video se está difundiendo fuera de Skyliner ahora. Una importante cadena de noticias quiere entrevistarte en vivo mañana por la mañana. Marcus cerró. Sus ojos se posaron en él por un instante. Sabía que esto iba a ocurrir, pero no tan rápido. No. Quería convertir la situación en un arma mediática. No quería ser el centro de atención. Solo quería lo que. Tenía razón en reconocerlo. Lo consideraré, dijo Marcus antes de terminar. La llamada. Dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Debajo de él. Las calles de la ciudad brillaban como las líneas ramificadas de un sistema nervioso gigante. Una ciudad viva, que respiraba y se movía, y él era una pequeña parte de ella. Pero pequeña. Las cosas pueden causar temblores profundos cuando se colocan en el momento adecuado. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Hallie no podía dormir tampoco. Se sentó en su sofá, con las manos entrelazadas. Su teléfono vibró. Mensajes constantes del chat de la tripulación de Skyliner. Lluvia de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste que el pasajero equivocado se sentara en primera clase? ¿Por qué le pediste que se moviera? En lugar de pedirle que se levantara, Hallie no respondió a ninguna de ellas. El mensaje solo aclaró la dolorosa verdad. Había fallado en el momento. Ella necesitaba pararse en el lado correcto, y mañana tendría que enfrentar las consecuencias. A unas cuadras de distancia, Brian estaba sentado frente a su computadora, reproduciendo el video que lo incluía. Cuanto más miraba, más pesado se sentía. Siempre había pensado. Manejó bien las situaciones. Creía que su deber era mantener el vuelo tranquilo. Pero ahora comprendió que suave no significa justo. Su compromiso había forzado a pasajero a defender lo que debería haber defendido como representante de la aerolínea. Susan era diferente. Estaba sentada en su espaciosa habitación, cálida. Luces amarillas en las paredes, incapaces de suavizar la ira y la humillación en su interior. Ella. Su teléfono estaba inundado de mensajes de amigos. ¿Eres tú la del video? ¿Qué pasó? ¿Por qué discutiste con un accionista de la aerolínea?
Susan silenció todo y arrojó el teléfono sobre la cama. Pero cuando se acostó, abajo, el rostro de Marcus seguía resurgiendo en su mente, no enojado, pero desconcertantemente. Calma. Esa mirada le hizo darse cuenta de que ella no era la víctima. Ella era la causa. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, el sistema de correo electrónico interno de Skyliner explotó como un rayo. Una colmena perturbada. Todos los miembros de la tripulación recibieron el mismo aviso de emergencia, reunión general a las 9 de la mañana. Nadie sabía exactamente qué pasaría, pero todos sabían que era consecuencia de lo de ayer. En la oficina de Marcus, varios. Los empleados ya lo estaban esperando para informarle. Uno le entregó el noticiero matutino. Pasajero obligado a salir de su avión pagado. Asiento de primera clase. Genera gran controversia. La aerolínea responde al respecto. Pantalla. Apareció el rostro de Marcus. En el momento en que dijo, no dejaré mi asiento, reproducido de nuevo en cámara lenta. Un subtítulo debajo decía un giro. Punto de calma. Marcus observó durante unos segundos y luego lo apagó. Lo hizo. No quería que la historia se centrara en él. Quería que se centrara en el problema. Al mediodía, recibimos un correo electrónico del director ejecutivo James. Te invitamos formalmente a unirte al equipo de asesoramiento. Equipo de mejora de procesos y capacitación en equidad. Tendrás influencia directa. Al desarrollar el nuevo programa, Marcus exhaló lentamente. Sabía que podía. No se niegue, no por orgullo o poder, sino porque si se negara, la gente sin su puesto seguiría soportando lo que él solo logró. Resistir, porque tuvo la suerte de tener fuerza y estatus. Eso. Por la tarde, cuando comenzó la reunión entre Marcus y Skyliner, James entró, con una gruesa pila de documentos. Pero antes de que pudiera hablar, Marcus dijo, yo no estoy aquí para arreglar un incidente. Estoy aquí para arreglar cómo la gente piensa sobre justicia. La sala quedó en silencio, no por tensión, sino con la quietud de un grupo listo para escuchar, listos para cambiar. Y en ese momento, Skyliner ya no era solo una aerolínea. Se había convertido en una prueba para todo un sistema. Y esta vez era una prueba que debía aprobarse. La sala de conferencias Skyliner se llenó de los suaves sonidos de papeles girando y bolígrafos golpeando la mesa. Sin embargo, no. Uno realmente prestaba atención a esos ruidos. Todas las miradas estaban fijas en Marcus, quien se paró frente al tablero de presentación con una postura tranquila y segura, no dominante, no teatral, simplemente claro y constante, como la luz de la mañana atravesando el cielo. James se sentó a la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados, inclinándose hacia adelante como. Aunque no quería perderse ni una sola palabra, Laura y Eason estaban sentados cerca. Sus expresiones tensas pero concentradas, mientras el equipo de gestión de la cabina y los representantes de RRHH se alineaban a ambos lados de la mesa, cada una con una mirada diferente, preocupación, vergüenza, cautela e incluso un atisbo de esperanza. Marcus comenzó con una frase corta. La buena cultura no se sustenta en eslóganes. Se sustenta en acciones repetidas. Un director de recursos humanos asintió, pero no. Uno interrumpió. Marcus pasó a la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció un gráfico titulado Consecuencias del sesgo inconsciente. Nadie pareció sorprendido aun cuando Marcus sacó ejemplos reales extraídos de sus propias experiencias de pasajeros. Quejas de que la aerolínea había ignorado los datos que mostraban que los pasajeros negros eran. Pidieron cambiar de asiento con más frecuencia que otros. La sala se volvió notablemente más fría. No porque los estuviera atacando, sino porque estaba desprendiendo una capa de verdad que ellos solo habían visto de reojo, nunca antes. Confrontado, Marcus habló con calma, sin acusar. No creo que la gente del vuelo de ayer tuviera malas intenciones. Simplemente estaban acostumbrados a elegir la opción más fácil, y la opción más fácil a menudo es pedirle a la persona tranquila que dé un paso al costado, atrás. Pero cuando la persona tranquila es la que tiene razón y la persona ruidosa es la que, quien se equivoca, esa conveniencia se convierte en injusticia. Alguien del departamento de entrenamiento colocó una mano sobre su pecho e inclinó ligeramente la cabeza. James dejó la pluma y sus ojos escudriñaron las capas del asunto. Entonces,
En tu opinión, ¿por dónde deberíamos empezar? Marcus pasó a la siguiente diapositiva, revelando una lista corta, cada elemento afilado como una cuchilla. Una capacitación completa para todo el sistema. Sobre sesgos inconscientes y gestión de conflictos. 2. Cambiar la política. Nadie se permite pedirle a un pasajero que abandone su asiento asignado cuando el boleto esté libre. 3. Empoderar al personal de primera línea para que no temen a la próxima señora Miller. 4. Evaluar a los miembros de la tripulación en función de justicia, no en mantener las cosas fluidas. 5. Establecer un sistema de informes internos. Canal que permite a los pasajeros escalar problemas directamente a un superior. Gestión, susurró Eason. Este es un marco que nunca hemos tenido. Laura miró a James. Sus ojos brillaban como si finalmente hubiera encontrado una base sólida tras años de verse obligada a mantener la calma. Ella murmuró, necesitamos esto. James miró alrededor de la mesa y luego habló lentamente. No solo es necesario. Estamos obligados a hacerlo. Su mirada se posó en Marcus. ¿Estás dispuesto a supervisar este programa? Marcus asintió sin dudarlo. Lo soy. No porque me haya pasado a mí, sino porque hay gente que no puede levantarse como lo hice. La sala quedó en silencio por unos segundos. Un silencio que hizo sentir a todos que lo que decidieran hoy moldearía el futuro. Experiencia de millones de pasajeros en los años venideros. La reunión se prolongó hasta la tarde. Cuando Marcus salí de la habitación, la última luz del sol del día proyectó una suave raya naranja en el suelo, silencioso y cálido como el gesto de aprobación del propio hijo. James lo acompañó hasta las puertas del ascensor. Marcus, gracias no solo por tu correo electrónico, sino por hacernos confrontar. Algo que hemos evitado por mucho tiempo. Marcus respondió con una pequeña sonrisa. No. Triunfante, no orgulloso, simplemente en paz. La justicia no aparece por sí sola. Aparece cuando la gente decide que ya no se quedará quieta. El ascensor se abrió. Marcus entró. Las puertas se cerraron lentamente. Afuera, James estaba solo en el largo pasillo, las luces proyectadas sobre su rostro mientras un solo pensamiento lo agobiaba. Un hombre se negó ceder un asiento y, debido a ello, una aerolínea entera se vio obligada a cambiar. En cuanto a Marcus, cuando salió del edificio, la noche que se acercaba no lo hizo sentir cansado porque sabía que, a veces, un solo momento de resolución es suficiente para cambiar la dirección de un proyecto. Todo el sistema. Ese vuelo había terminado, pero el viaje del cambio apenas había terminado. Comenzado. Desde la perspectiva de un experto en cultura organizacional y recursos humanos. En cuanto al comportamiento, la historia de Marcus Ellis va mucho más allá de una disputa por los asientos en un avión. Es una prueba de todo un sistema. Una prueba en la que las reacciones de las personas a lo que está sucediendo. El error se convierte en la verdadera medida de la cultura. Marco no prevaleció porque era más fuerte. Él prevaleció porque se mantuvo alineado con la verdad. Permaneció tranquilo en. La gente se enfrenta a la injusticia y decide ponerse de pie en el mismo momento en que el silencio se haría sentir. Habría sido el camino más fácil. Y ese único momento desencadenó un efecto dominó, obligando a una gran organización a enfrentar las grietas dentro de sí misma. Este es un poderoso recordatorio de que el cambio duradero no comienza en las elegantes salas de juntas. Comienza en las personas comunes y corrientes. Momentos en los que una persona dice basta con calma. Si la historia de hoy te ha resonado a ti, por favor dale me gusta y suscríbete para seguir los viajes que revelar la verdad, proteger la dignidad e inspirar un cambio significativo. Y antes de dejar el comentario del video, exactamente estas 3 palabras. El respeto viene primero.